Amigos, hoy no vamos a hablar sobre un simple mortal. No. Hoy vamos a hablar de un ser tan legendario, el que nos dio el PC Gaming. Hoy vamos a hablar del único hombre capaz de detener una guerra mundial si mañana anuncia Half-Life 3. El dios de Steam, el titán de los descuentos, el amo y señor de nuestras billeteras, el devorador de salarios. Y es que Gaben no es solamente el hombre que nos dio Steam. Gaben revolucionó la industria de los videojuegos, cambió la forma en la que jugamos, compramos y hasta cómo jugamos. Fue clave en la llegada de los videojuegos a Windows. Y sin él, Half-Life simplemente no existiría. Cuenta la leyenda que si miras tu biblioteca de Steam demasiado tiempo, Gaben aparece detrás de ti y te susurra al oído. No lo vas a jugar, pero cómpralo, este señor no duerme. Se sincroniza en la nube. Un ser tan poderoso que cuando pestañea. Half-Life 3 se retrasa 3 años más. Aunque muchos lo conocemos por memes, Gaben se ha ganado múltiples apodos dentro de la comunidad. Lord Gaben, por sus descuentos divinos. Por eso suele representarse como santo, figura religiosa o deidad suprema del gaming. Santa Gaben, porque sus descuentos más fuertes llegan en Navidad. Y una vez un niño lo confundió con Santa Claus. De Gaben Economy, porque cada vez que mueve un dedo, la economía del gaming tiembla. Precios, ofertas, hardware, mercado gris, todo se mueve cuando Valve habla. Knife Santa o Knife Lord, en un evento regaló cuchillos impresos en 3D de CSGO. Papa G, porque básicamente es el padre del PC gaming moderno. Trajo los videojuegos a PC cuando nadie lo veía venir. El hombre que no sabe contar hasta 3. Probablemente su apodo más famoso, porque absolutamente ninguna saga de Valve tiene tercera parte. Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Team Fortress. Todas se quedaron en su segunda entrega. Antes de ser una deidad, Gaben empezó su trayectoria como un simple mortal, pero empezó en Microsoft. Cuando Windows todavía andaba en pañales, su hermano, que ya trabajaba en Microsoft, vio que Gabe prácticamente vivía ahí, mientras visitaba a su hermano Dan. Gabe se instalaba en las oficinas y simplemente se ponía a escuchar y a observar cómo trabajaban los programadores. Pasaba horas sentado en los pasillos o en las oficinas vacías. Cuando alguien tenía un problema técnico, él intentaba ayudar o simplemente escuchaba las soluciones de los ingenieros senior. Después de verlo ahí día tras día, Steve Ballmer fue el que lo reclutó, lo convenció de abandonar sus estudios universitarios. Durante años ayudó a construir las primeras versiones de Windows. Fue productor y pieza fundamental en el desarrollo de Windows. Básicamente, él ayudó a construir los cimientos de la interfaz gráfica que usamos hoy. También desarrolló Windows NT, un sistema que estaba diseñado para ser más estable y potente que las versiones domésticas, enfocándose en servidores y estaciones de trabajo profesionales. Y principalmente porteó DOM a Windows y creó DOM 95, fue su proyecto pasión. Gaben lideró el equipo que adaptó el motor de id Software para demostrar que DirectX, entonces llamado Game SDK, era el futuro de los videojuegos. Y ahí fue cuando se dio cuenta del potencial que tenían las PC para el gaming. En ese entonces era una idea bastante arriesgada, ya que en los 90 las PC eran usadas para trabajo. Después de más de una década de trabajar, Gaben decidió renunciar gracias a que tenía acciones dentro de la empresa, por lo cual no tuvo muchos problemas monetarios. Entonces, sin nada que perder, dijo, puedo hacer algo mejor, y junto a su amigo Mike Arrington, deciden fundar Valve el 24 de agosto de 1996. Un estudio pequeño en Kirkland, Washington, y utilizaron su propio dinero para no depender de inversores externos, así no tendrían que rendir cuentas a nadie para tomar sus decisiones. Pero ¿y cómo iban a desarrollar videojuegos? La licencia de Quake. En lugar de crear un motor desde cero, le compraron a John Carmack la licencia del motor de Quake. Lo modificaron tanto que terminaron creando el Volkswagen Engine. 2 años después, en 1998, lanzaron una bomba nuclear, algo que cambiaría la historia del gaming. Half-Life. Un shooter que hizo algo impensable para la época. Contar una historia seria, todo desde los ojos del jugador. Tenía acción, tenía horror, tenía narrativa, y una IA enemiga tan avanzada que parecía magia negra. Sus primeros desarrolladores era gente que hacía niveles y modificaciones gratuitas en internet, algo inaudito en esa época porque optó por esa gente, eso y porque a estos les podía pagar menos. Entonces Valve inició como un desarrollador de videojuegos, sin fama, sin IP. Sus primeros videojuegos eran mods de otros juegos y de Half-Life como Counter-Strike, originalmente un mod de Half-Life creado en 1999.
Valve quedó tan impresionado que compró los derechos y contrató a los creadores para lanzar la versión comercial en el año 2000. Hoy es el pilar de los shooters tácticos en Team Fortress Classic. Aunque el concepto venía de un mod de Quake, Valve contrató a los desarrolladores originales para que lo recrearan dentro del motor de Half-Life en 1999. Fue el precursor del exitoso Team Fortress 2. Y finalmente Left 4 Dead fue desarrollado inicialmente por Turtle Rock Studios como un mod interno de Counter-Strike Source llamado Terror Strike, pero ahora contra hordas de zombies. Eso solo hablando de sus mayores éxitos. En 2003 Valve lanza Steam, un launcher que sirve para que el usuario pueda comprar e instalar actualizaciones de sus videojuegos y para evitar la piratería cada juego estaba vinculado a una cuenta, una idea que en su tiempo pudo ser el final de Steam por tomar ese tipo de decisiones. Y resultó de esa nueva tienda que nadie lo quería. Literal. Era ese programa raro que te obligaba a instalar Valve para jugar al Half-Life 2 obligando al usuario a tenerlo y no había opción. Lo peor del asunto no se quedaba en eso, sino que al inicio Steam se caía, no descargaba, se congelaba, tardaba horas en actualizar. Un dolor de huevos monumental, pero poco a poco fueron mejorando y logrando meter más juegos a su tienda online y gracias a ello, se fue logrando la estabilidad, los juegos baratos, las ofertas. Y gracias a eso es que a día de hoy Steam sea la tienda online de videojuegos más grande de todas, cada año registran entradas de dinero monumentales y obteniendo entradas de jugadores masivamente. Uno creería que obteniendo todo lo anterior después de trabajar para Microsoft, después de Valve, después de Steam, Gaben simplemente se echaría a descansar y contar sus fajos de dinero. Pero no se fue a dormir en una cama hecha de descuentos. Porque después de crear tu propia compañía para desarrollar videojuegos y crear tu propia tienda para venderlos, ¿qué es lo que seguía? Hacer tu propio hardware. Nacen las Steam Machines, un híbrido entre una PC y una consola, pero por desgracia excesivamente cara y sin muchos exclusivos y fue un fracaso. Lo mismo pasó con la Steam Controller raro, extraño, y sin mucha venta. Pasaría tiempo después y Gaben decidió desarrollar su propia consola portátil, y a diferencia de su consola, fue un éxito. La Steam Deck. La Nintendo Switch del PC. Pero con esteroides. Fue tan exitoso que Gaben llegó a entregar las consolas en persona, como VRH versión gaming. Años después Gaben se obsesionó con la realidad virtual, HTC Vive y Valve Index. Gaben y Valve fueron clave en el nacimiento del HTC Vive. No fue solo un visor más, fue el primer sistema de realidad virtual moderna realmente funcional para gaming. Valve co-desarrolló el Vive junto a HTC. Crearon la tecnología Lighthouse, el sistema de seguimiento por sensores externos que permitía movimiento libre en una habitación, seguimiento preciso del cuerpo y las manos. Integraron el visor directamente con Steam, convirtiendo a Steam en el centro del VR en PC. Introdujo el concepto de Room Scale VR, moverte físicamente en el espacio. Demostró que la VR no era solo una demo, sino una plataforma viable para videojuegos. Marcó el estándar técnico que otros visores tuvieron que alcanzar o superar. Gaben siempre defendió el proyecto como el siguiente paso lógico del gaming en PC. Después del Vive, Valve decidió ir sin socios y lanzar su propio hardware, el Valve Index. Apostaron todo por hacer la mejor experiencia posible, sin pensar en el mercado masivo. ¿Qué aportó el Valve Index? Pantalla con mayor tasa de refresco, campo de visión más amplio, audio integrado de alta calidad, sin audífonos tradicionales. Los famosos Index Controllers, capaces de detectar cada dedo, leer presión y agarre real. Valve no lanzó el Index para vender millones de unidades, lo lanzó como un producto de referencia, para empujar a toda la industria hacia arriba. Valve creó Half-Life Alyx exclusivamente para VR con un objetivo claro: probar que la realidad virtual podía ofrecer juegos AAA, no solo experiencias cortas. Uno de los juegos VR mejor valorados de la historia, demostró que la VR podía tener narrativa profunda, mecánicas complejas, producción de alto nivel. Valve legitimó la VR cuando muchos la veían como una moda. Estableció estándares técnicos que hoy siguen usándose. Empujó a otras compañías a tomarse en serio el VR en PC. Confirmó la filosofía de Gaben Ewell. El hardware existe para habilitar nuevas formas de jugar, no solo para venderse. HTC Vive hizo viable la VR moderna. Valve Index mostró hasta dónde podía llegar la tecnología. Gaben Ewell no buscó dominar el mercado, sino empujar la industria hacia el futuro.
Y por si fuera poco, Gaben dijo algo que nos dejó helados. El futuro es conectar videojuegos directamente al cerebro, controlar juegos con la mente, literal. Desde 2019 a 2021, Gaben Edway habló públicamente sobre su interés en las interfaces cerebro-computadora. Valve incluso registró una empresa llamada Starfish Neuroscience, no es Valve directamente, pero está ligada a Gabe. El objetivo: leer señales del cerebro, usarlas para medir emociones, detectar estrés, aburrimiento o concentración. Ajustar juegos en tiempo real según tu estado mental. Y para finales del 2025, Valve presentó la Steam Machine junto con otros 3 dispositivos. Steam Controller 2. Un mando actualizado con sticks magnéticos, paneles capacitivos y grip mejorado. Steam Frame. Un nuevo visor de realidad virtual independiente. Herramientas abiertas para que terceros creen accesorios o carátulas personalizadas para la Steam Machine. Combina la potencia de un PC con la comodidad de una consola. Y aunque todos esperan un catálogo más grande de videojuegos que la consola anterior, mucha gente, y también me incluyó, tenemos la teoría de que capaz. Solo capaz. Anuncian Half-Life 3 junto a esa consola para romper internet y definir otra vez el mundo de los videojuegos como solo Gaben sabe hacer. Long enough. Y muchas gracias amigos por ver otro de mis vídeos. Sé que me tardé mucho en hacer este, estoy tratando de ser más rápido, tener mejor edición y trataré de no usar tanto moduladores de voz y espero volver a verlos en mis próximos vídeos. Buenas tardes o noches.